Esa es un poco una referencia a esas dos leyendas. Y hay un tercer rubro: mitos, leyendas y cuentos populares, que es de lo que esta noche vamos a conversar, vamos a hablar, que incluyen los cuentos populares. Los cuentos populares incluyen todos aquellos relatos en principio orales. Y si digo orales, ya me estoy refiriendo probablemente a Alejandra, probablemente Luisa, probablemente el caso de nuestro querido amigo Dito, y otra gente más que participa del curso. Va a recordar a alguna abuela que le contaba, por ejemplo, las historias de los Pora, que son los fantasmas, o el famoso Pombero, Chopombé, Caraíto y Jaré también se le dice. O, si no, por ejemplo, los casos de Plata y Luis, de los famosos entierros. Entonces, todo eso que en la tradición, en esa tradición tan nuestra, tan peculiar, la costumbre era o a la tardecita, antes y en la hora de la merienda, cena, alrededor del fuego, sentados en una silleta o silla, algunos parados, pero siempre alrededor del fuego, mientras se comía el meyú o el pirecay, que es la mandioca, que se pone allí al costado del fuego, y como que a veces se va quemando un poquitito, se vuelve dura y la gente come unas cosas más ricas que esa, un lorá, un mate dulce, y allí entonces se cuenta, y en realidad los que cuentan o las que cuentan son los abuelos o las abuelas. Eso nunca jamás ellos nos contaron leyendo un libro o diciéndole a alguno de nosotros: bueno, anda allá a la biblioteca y trae el libro de cuentos que yo les voy a leer. Ni había bibliotecas ni había libros, y más todavía cuando siempre se contaba guaraní. Y de allí quedó entonces la expresión caso ñemonbeú. Ñemonbeú quiere decir narrado, contado, pero oralmente, porque repito, no había libro. Entonces nosotros nos sentábamos y boquiabiertos, oreyuruyá, y creo que el Guillete venía cuando por allí ya nos encontrábamos con algunos de estos personajes como Pora o como Luisón, o como el famoso ya mencionado Caraíto y Jaré. Y de eso hay muchísimos casos. Muchos, por suerte, hoy ya están recopilados. Hoy Macuatiape, Oñemboguacuy Macuatiape, y Catuma Ñamoñeñe, Pora, Bombero Miares, hoy Inveité Macuatiape, y Catuya Yoguá, y Catuya Huericoña de Droga, y Catuña Ñamoñeñe Cuijaré, con Énamo, con Ambuénamo, Oí Macuatiare. Eso es lo más bueno en los muchos casos que ya se rescataron, ya se recopilaron y se transcribieron, ya están en papel, ya están en libros. Ahora todavía falta, y es allí donde yo les invito a ustedes, si es que tienen a ese abuelo, a esa abuela, a papá, a la mamá, le ponen domina su escuela, peño monguetaje de escuela, peguacuijen de escuela, peña en mi de escuela, a tobeto no me ocupe, en mi caso, que sentado con ellos en la conversación amena con ellos, ustedes puedan recopilar, juntar esos tan numerosos cuentos que nuestros papás, nuestras mamás, abuelos y abuelas saben, y que tenemos que ser sinceros. Si es que por esas cosas de la vida que a todos nos va a pasar, un día fallecen y llevan consigo esos cuentos sin que nosotros los hayamos anotado, entonces la pérdida es mayor. El solo hecho del fallecimiento de ese ser querido es una cosa tremenda, pero también se suma eso, el hecho de que llevó consigo mucho de su saber, que lastimosamente nosotros por A o B motivos nunca le dimos importancia o nunca se nos ocurrió sentarnos con ellos y grabarles. Hoy es muy fácil, hoy con un teléfono celular nos ubicamos frente a ellos, le podemos grabar, podemos hacer un video,
podemos grabar directamente un texto de voz allí y con eso asegurar la larga vida que se merecen esos cuentos. Y mora que se habi, a veces me llama a ñañe en mi en fuera. Y catulete cuasi bebera tereré, a pegó un becu, también debe a curar con mi amiga. Hay uno de esos relatos a los que me quiero referir. Yo no digo y les aclaro por cualquier cosita, y no es la intención del curso que ustedes crean, no pasa por creer, lo único que nosotros queremos es que conozcan y en algún momento, en algún encuentro social, en alguna reunión, yo les aseguro que si llegan a contar una de estas historias, pero muchísima gente se va a reunir con ustedes y amenamente van a poder pasar un buen momento, ¿verdad? Hay veces de mucha gracia o tal vez en algún momento con cierto temor, pero repito, vivir en Paraguay y no conocer una historia del bombero, una historia de Plata y Ruiz, una historia de Pola, es algo imperdonable. Entonces lo que tenemos que hacer es rescatar, o de lo contrario, leer lo que ya hay. En ese sentido, quiero comentarles un caso de lo que se llama comúnmente payé. Payé, que para nosotros en paraguayo es la brujería. Este es el caso de un médico que tenía por Janujara, San Lorenzo, hay catupir y vale a Pelcaraí. Eu vou pijarebe, asadê, caru, pijarebe, do pito de hoje. Ele tem que ter aí, eu me avisar o arrendado, o embaque, cunhá, ou o arrendado, Hacicatua, o Nimbujao, o arrendado, eu manhã, pouco, se fuera sabe, aí teve uma mongola, isso eu quero me porra, ter uma mongola porra, se bebe de perna. Rehendus nimo agora maui se mandou dari imare eu ba kono waro pepe uri kwa ina monguri sui ambue habisa por Janujara. Dicen que no muy lejos de donde él tenía el consultorio, otro médico también tenía el suyo, y pasó que el otro médico no tenía tanta gente, más hablando mal y pronto, yo casi no tenía gente, y este otro médico del cual yo les estoy hablando, lleno, mañana, tarde y noche, la gente tomaba turnos, y el pobre doctor atendía hasta la medianoche, cansado, y al otro día volvía a empezar. La gente llegaba de a pie, en vehículos, hasta en carretas. Llegaban de acá cerca, de Asunción, de San Lorenzo, del departamento central, pero había gente que venía inclusive allá de lejos, de Concepción, Itapúa, muy río llegó a Becaraíba. Da allí de Japizá, ese otro médico, y por ser terei, y por ser, y va a gente, va a beber de ropa y cuello, va a beber de serendado. Era como una especie de reclamo que él se hacía a sí mismo y decía, ¿por qué nadie viene junto a mí? ¿Por qué todos van junto a él? Y dicen que él, enojado, como diríamos, un poco herido por esa circunstancia, decidió hacer como una venganza. Aunque el otro ni siquiera sabía de él, no tenía, nunca hizo nada contra él, lo único que tenía más gente porque por lo visto atendía mejor, curaba más, y la gente se acostumbró a él. Pero nunca le hizo ningún daño a aquel otro. ¿Y qué pasó? Dicen que el otro enojado va y le manda a hacer el famoso payé. Dalle Jacobea, o Ñemoañeteo, cuando se fue haciendo realidad esa cuestión. Dicen que este doctor, el que yo les hablo, que era tan servicial, el que atendía a tanta gente, que curaba a tanta gente, comenzó lentamente
a tener ciertas dificultades en el cuerpo. Por ejemplo, tenía ciertas enfermedades que todos tenemos, pero que a él le afectaban más, una gripe, la tos, y cangrejo, y pirú. Llegó al punto que después de más o menos 6 meses, como se cuenta, él ni comía más y nadie sabía qué es lo que le pasaba. Pero lo peor ocurrió, como le digo, 6 meses aproximadamente, un día pierde la vista, dos Isabel, no vio más, perdió la vista, pero ya iba y ve más. Cuando ocurrió eso, dejó de atender. Y la familia, tenía la esposa, un hijo que hoy es médico, una hija farmacéutica, pero el hijo y la hija todavía eran jóvenes cuando eso. Y bueno, decidieron llevarlo a todos los médicos a vivir por haber. Fueron a los mejores oftalmólogos acá de Asunción, uno mejor que el otro si se quiere, todo el mundo dándole recetas, indicándole qué hacer, medicamentos, y así como mandaban estos médicos, la esposa se encargaba de hacer cumplir, pero al final no pasó nada, y iba empeorando, ¿verdad? Al punto que tan débil estaba que ya no podía levantarse, ya no podía mantenerse de pie, y inclusive lo llevan a él a Brasil, a San Paulo, lo llevan después a Buenos Aires. Acá en Paraguay lo llevó a atender un médico conocidísimo, el más importante de todos. Un tiempo fue director mío en el Instituto de Lengua en la Universidad Nacional, y él inclusive me comentó, me decía, es raro, ¿no?, la dolencia que él tiene. Creo que él lo había atendido, le indicó, pero no funcionó la indicación suya tampoco. Y dicen que ya en ese tiempo en que se notaba que su situación iba de mal en peor y peor, ya prácticamente no tenía, digamos, en la percepción de su familia, un pronóstico de vida a lo mejor corto, ¿verdad? Un manomotamo, un manomotaitema, decían que ya estaba cerca de la muerte porque ni siquiera ingería alimentos. Y lo único que hacía la familia ya en esos últimos tiempos era traerlo antes de la misa de la tarde-noche, al sacerdote allí en la iglesia, y él venía muy amablemente porque todo el mundo conocía a este médico y era tan bueno como médico y tan bueno como persona. A mucha gente ni le cobraba la consulta, les regalaba medicamentos. Habían personas que, por ejemplo, venían de muy lejos, no tenían cómo retornar. Él les dejaba dormir en su casa. Entre esa gente que se llevó alguna vez a quedar a dormir en su casa estaba yo y mi madre. Ya en ese tiempo no había ómnibus, ya a partir de cierta hora de la noche. Entonces, nunca olvido que nos tocó un turno a un horario ya muy tarde, y entonces terminó la consulta y él se dio cuenta que obviamente ya no íbamos a tener ómnibus. Le preguntó a mi madre, ella le dijo, no, vamos a ver cómo hacemos, por acá seguramente en algún lado vamos a quedarnos. Yo recuerdo que él le dijo, bueno, quédense acá en mi casa, vamos a dormir, mañana temprano se van. Le cuento esto porque la fama que él tenía, que era una especie de santo, ¿verdad? Y entonces venía el sacerdote de buena gana, por lo que le conté, y qué es lo que él hacía, rezaba. Y yo llegué a hablar con ese sacerdote ya tiempo después, y cuando yo le preguntaba cuál era su intención, y él me decía entonces, era que por medio de la oración Dios le ayudase en ese tiempo y se curase, ¿verdad? Llegase a curar. Y la otra que era la menos deseada, bueno, que si le alcanzaba la muerte para que muera en paz. Bueno, dicen que
En una de esas tardes, ya pasó durante casi 8 o 9 meses de la situación increíble en la que él estaba, ya les digo, era como comúnmente se dice, piel y huesos. Ya le ponían en la comida así en pequeña cantidad, en una cucharita en la boca, tenía que ser todo líquido. Era increíble, ¿verdad? Pingo que tenía una tardecita en invierno, yo moriré. Después que ya se retiró el país, hubo un botaba órgano que llegó alguien y golpeó la puerta de la casa hacia el costado, y salió la esposa de este doctor a ver de quién se trataba. O sea, es hoy peado que o yo tuve que carayto yamí, o yo tenía que apoyar un sombrero acá, apoyar sombrero. Le miró la señora y era un señor de pinta, digamos, pobre. Tenía un saco, el sombrero. Ella, cuando yo hablé con ella, me dijo usaba básquetbol. El básquetbol era un zapato deportivo que se usaba en ese tiempo. Y dice que la señora le dice, ¿qué necesita, señor? Y el visitante, este señor de edad, le dice, oí para doctor, le dice, ¿está el doctor? Y la señora le dice, oí, pero hace catules, hace catetenas, está muy enfermo. Y el señor, de manera sorpresiva para la señora, le dice, siempre hay cuajado, péales. Yo sé eso, le dice, va a decir, segundo que cuajado, le dice, ¿cómo sabes vos? Porque yo no te conozco a vos, le dice. No sé cuáles en las perlas. Catubio Hasales, y puedo pasar. Y la señora tenía sus peros, como no lo conocía el señor, tampoco le inspiraba ninguna sensación, digamos, de temor ni nada. Era un anciano, pero no lo conocía. Entonces ella le dice, pues hace catumbo, le dice, está muy enfermo, le dice. A lo mismo, seco ayúdina, hay que tener sus peles. Vengo porque quiero ayudarlo. Y allí más sorprendida la señora le dice, ya, ande pico cojanojales, vos sos médico, ajá, le dice. Siempre le pico no te se mena, le dice. ¿Y cómo lo vas a ayudar a mi marido? Así me dijo, y se va a cojar no está sobre. Bueno, y le insistió tanto este anciano, que ya llevaba media hora según ella allí, venían palabras, iban, y en un momento ella le pregunta, que le conten a droga, hay un operado de ellos en Dape, andamos más a tu casa y cuando se cure venís junto a él. Y le dice el anciano, tengo yo no me iría o sea, yo a mi teca a cupé, vengo de lejos, vengo muy lejos, vengo de Cacupé. Esto ocurrió más o menos hacia 1960, entre 70, les cuento un poco el tiempo, aproximadamente. Y cuando eso ni siquiera había ómnibus, así como hoy tenemos a cada rato, ¿verdad? Y como dice la gente, cada muerte de obispo había un ómnibus, ¿verdad? Y a esa hora ya prácticamente no. Y entonces tanto le insistió que llegó el momento en que la señora ya no pudo decirle que no, y le dijo, Casal, dice, le deja entrar. Y ellos tenían así la puerta hasta donde ella le atendió al señor, hacia adentro, daba con lo que era la sala, y pegaba a la sala que estaba el dormitorio donde estaba el doctor, y hacia un costado estaba la puerta que daba al consultorio. Eran los 3 espacios donde él toda su vida hasta ese momento se movía, ¿verdad? Dentro de la casa, la sala, el dormitorio, el consultorio. Obviamente después las otras partes, pero los sitios tradicionales del doctor que ya estaba muy enfermo eran esas 3 partes. ¿Y qué pasó? Ojo que caray de a mí, empecé a ver Ojanojana a Karen, comenzó a tocarle así la cabeza y le dice, él le habla al médico que estaba muy enfermo, que no entendía nada porque ya no, al
parece ya no tenía una conciencia de sí, ¿verdad? Vivía porque respiraba. Y mientras le tocaba la cabeza le decía, ¿quién fue esa persona tan mala que te hizo esto? Le tocaba así, después dice que se levanta, o con asa, un emboco. Entonces, pongamos a ver en Mirecoga, le dijo la cosa al médico, ¿qué hay acá que no sea de ustedes? Que no sea propiedad de ustedes. Y nunca he oído que yo hablé después de mucho tiempo de esto con la esposa, ya cuando todas las cosas estaban ya calmas, muchos años después, porque ella me había autorizado a publicar la historia sin mencionar los nombres verdaderos, ¿verdad? Entonces me acuerdo que yo le pregunté a ella ¿qué es lo que con eso, qué pasó? Porque ella me dijo, yo no sé por qué regla, así cuando me dijo, yo me levanté, lo primero que hice fue buscar cosas, ni se me ocurrió preguntarle, ni reclamarle, ni rechazarle el pedido, nada, así como dijo, yo lo único que hice miré el dormitorio, y en el dormitorio no había nada extraño, porque prácticamente lo único que entrábamos éramos él, yo, nuestros hijos, y últimamente el país, porque ni visitas llegaban, porque obviamente él ya no estaba en condiciones de recibir a nadie. Y sale ella le dice, hoy mía vio el país, todo lo que hay acá es nuestro. Pasaron a la pieza al lado de la sala, revisan todo, uno por uno, le ayuda a uno de sus hijos, que es el que estaba hablando de eso, que después se hizo médico también, cirujano, buscan todo, no era gran cosa lo que había allí, ¿verdad? Claro que era dentro de todo médico, de una vida bastante tranquila. ¿Y qué hace él? En ese momento le dice la señora, todo eso es nuestro. Aupelio Hasai Pepe Coté, consultorio, a Pepe Oillave, Cuñacaray, la esposa del médico, se puso a revisar un armario donde el médico guardaba sus muestras, sus medicamentos, estetoscopio y otras cosas más. Ahí ojo Pepe el hijo, o hubo una mesa, o a Pepe Pojanojara, Pepe Apuicari, en el escritorio del papá, del médico, viene el hijo y teniendo así como esto acá, tenía unos 3 cajones, así que revisa y en el último de los cajones encuentra un sobre blanco, largo, y cuando toca el sobre estaba sellado así con cintas calza. ¿Y qué hace? Él toma eso y siente que era pesado. Y le llama la atención y le llama a la mamá. Y estaban ancianos, ellos 3 nada más, en el consultorio. Entonces, y se comandó y la mondoró, y me hace que tú ya con de luz y pide, voy a hacer un gato, me llega a su grupo. Palabras más, palabras menos, esto probablemente de algún paciente, se habrá olvidado, y como siempre tu papá le guardó, y la siguiente vez que venga, seguramente le iba a entregar. Pero la señora se sorprende cuando, en la medida que iba rompiendo el sobre, encuentra adentro agujas y alfileres, y cuando ve eso, la señora se asusta, y el señor que estaba al lado ve eso y toma con la mano y le dice a la señora, cuando Pemba iba a ir a pujar gimnales, esta es la causa del mal. Y entonces le dice a la señora, hay portare per usted que tem embogiruja ver ustedes, tráeme agua en un recipiente. Y justo en ese momento, un ratito, al momento que ellos entraban al consultorio, llegó el sacerdote otra vez para rezar,
Y el anciano le vio, y allí le dice el anciano de Mina para que tomó un garaña y le dice en síntesis que le traiga agua en un recipiente y que por favor le pida al sacerdote que le bendiga el agua. La señora va rápidamente y el hijo con ella. ¿Qué pasó? Traen, me ha perdido de caneca. Caneca era. La caneca es una especie de palangana hecha de madera, en forma cuadrada, una base de madera, y es un recipiente de agua, una caneca, una palangana pero de madera. Cargó el agua en eso, cuenta que le llevó al país, muy amablemente bendijo el agua, y vino ella sola, y dice que frente a ella el anciano pone la caneca en el piso y comienza a tirar así del sobre la aguja dentro del agua. Y decía la señora, miren que la señora de la que estoy hablando es una persona con una alta formación académica, rigurosa, al punto que ella me dijo: yo hasta ahora no entiendo qué pasó. Yo nunca creí en estas cosas, yo jamás pensé que esto podía ocurrir, y no sé qué pasó, pero yo vi eso. Dice que en la medida que iba tirando, él aparecía como esos cerillos de fósforo que uno enciende y tira al agua y se produce como que se apaga con ese ruidito característico y entra al agua. Y que en la medida que iba tirando así en cierta cantidad, porque sostenidamente iba tirando las agujas en el agua, dice que el agua comenzó a enrojecerse. Y yo le miro a la señora y para nada me estaba mintiendo, o sea, ella estaba más seria que nunca. Me dice, y pitan 20 pequeños. Comenzó a enrojecerse el agua. Pero después apareció lo que más me asustó, me dice. Pero me asustó de ver al punto que yo cuando vi todo eso casi me desmayé y salí de allí. Me fui a la sala, me asusté tan grande, me dice, que me fui a la sala. Y es lo que he visto que de a poquito se iba formando dentro de la caneca un sapo con los ojos reventados. Se mondito y se mondito. Darse por acá y pegarme. Me fui a la sala y después un rato como que reaccioné, porque justo en ese momento que yo llegaba a la sala, yo escucho que del dormitorio donde estaba mi marido, el médico que estaba tan mal, prácticamente a un paso de la muerte, ella escucha un grito de dolor y era él, que en los últimos tiempos ni hablaba. Entonces, ojo que construye a Oyukumi, a Imena la lleva a Milá, para ir a la Imena de Petujerey, dejó de respirar. Y asustados luego comienzan a masajearle, le derraman agua, y después de más o menos un ratito, no sé, un segundo, 30 segundos o más, como que se recupera otra vez la respiración. Y Puituje llegué, y Puituje llegué, Puitu, aliento, llegué, volvió a salir del aire. Allí en el susto, ¿verdad? Entre atenderla, él que perdió el aliento, dejó de respirar, se olvidaron de todo, y en ese momento que él recuperó, es como que se acordó ella del anciano y lo que vio en principio se va al consultorio y, sorpresa, no estaba ya el anciano, no estaba la caneca, mucho menos el sapo, no estaba. Ella se asustó y dentro del susto, pues si te digo, ella me dije, en 9 se me envuelve. Eso me mandó a ver que ese niño deja porque el caña de Yucube Caraíba. Y ya estaba empezando a oscurecer. Sí me envuelve. El que hoy es médico, cirujano y que siguió la misma trayectoria de su papá. Ojo mío, ojo amor, co auto. Yo como ahí, yo vivo por todos lados fue lo que encontró. Volvió y le dijo a la mamá, da yo juego. Y la mamá le dice, no te dejo llegar, es caña de te vamos y te bateo, te ve micro, ambaron y algo, y te dejo bebé, caña de, y yo puse ve caraíba. Andar allá donde paran los ómnibus, los micros, eran micros en realidad cuando eso, y encontrar a ese señor y traerle acá. Parei, parei, y me voy dando yo voy a ver. Lo notable es que, y lo increíble,
es que ese señor que ya estaba, no sé, tan cerca del más allá que del más acá, unos días después, como que comienza a recuperar comienza a consumir la comida, le dan agua, y de a poquito, la gente acá suele decir como como que se alivió. Y fue una cosa increíble como contaba la señora, ¿verdad? En 15 días ya estaba mucho mejor, comía. Y lo más notable es que cuentan que ella decía, ¿verdad?, que más o menos unos 2 meses después, él comenzó a recuperar la vista. Y lo notable, no sé, semanas después ya es increíble. Recuperó la vista, a veces ayer me dice, a mí mamá nos botamos por el. Bueno, finalmente él se recupera y aproximadamente 6 meses después él vuelve a atender. Vuelvo a recordar, no sé, un médico conocidísimo en San Lorenzo, le ayudó tantísima gente. Y recuerdo que él atendía, como tanta gente le insistió, creído mío, yo era ese, y llegó a su vez, ñangare con mi lleguen a ver, la gente que le pedía que le vuelva a atender. Amba, oye, o sea, voy a capture. Voy a empezar, pero me van a ayudar y despacio. ¿Y qué comenzó a hacer? Primero comenzó a dar 5 números, solamente 5 personas, y era un desastre la cantidad de gente que iba, Dios mío. Y ese que no le daban, hoy se quedaba a dormir allá en la vereda, ya esperaba turno para mañana, fue ampliando a 10, llegó a 15, y hasta donde yo recuerdo, eran 15 números que él atendía desde la mañana temprano hasta poco después del mediodía, después ya descansaba. Él estaba bien, pero obviamente en un proceso de recuperación muy lento. Y yo recuerdo que en una oportunidad fui contra él. Él tenía colgado en la pared un cuadro que era un diploma que en vida le había entregado a él el Papa Pablo VI, y decía en el cuadro el nombre de él y abajo decía: tiene protección divina por los favores prestados a sus semejantes. Yo me acuerdo muy bien de ese cuadro, y entre las cosas que me llamaban la atención, porque era un consultorio modesto, no había nada de lujo, nunca él hizo ostentación de nada, y bueno, y entonces yo le pregunté, porque me acuerdo que le llevé a uno de mis hijos para que lo atienda, después de recorrer en varios lugares, fui allí, y me tocó ya casi al mediodía estar con mi señora y con mi hijo, y como nos conocíamos, 15 años él me trató a mí, me salvó la vida, yo le doy la vida a él, porque yo casi morí por causa de un medicamento pasado de IPS, que del 100% del hígado que tenía entonces, siendo todavía un bebé, casi que quedó quemado 85%, o sea, afectado por esa enfermedad, y casi le tiré la pata, pero gracias a él estoy todavía y hoy estoy dando clase con ustedes. Bueno, y entonces le digo yo a él, doctor, él era Colan de caso, y me dice, vos sabés que mucho que recoger, me dice, pues lo único que mi señora me dijo es que él vino de acá a Cupé, o acá a Cupé y no te seco, entonces vos no vas a creer, me dice, pues sábado y domingo toda la mañana, mi costumbre lo era irme a la misa de Cacupé, y los sábados de mañana y de tarde aparte, pero ya domingo acá se come para la misa, a sábado, domingo se cualle acá, ay, calacaray, porque este señor, antes de entrar a esa tarde, de que tanto le insistió a la señora, la señora le había preguntado si por qué es lo que tanto estaba insistiendo. Y el Señor le dijo: si va a deber subirte un favor, yo le debo un favor al doctor. Y le dice: ¿y de qué se trata? Y él le dice: se le dice de mi no, yo tengo una nieta, así que tengo, se ha subido a muy ave, aunque yo te caray, y se verá a mí doctor. Y yo vine acá a Yugo Ave, hay que andarle a Petén llegué una sola vez. O mañana se era que mire,
un poco ese tiempo, ahí cuando aparece a la señora, o fuera y tengo ese nombre, ese era Dios. Él le curó a mi nieta, y yo quedé con alguna vez pagarle ese favor, y yo recibí un mensaje, y por eso yo estoy acá. O sea, yo que tuvimos jamás, y esa fue la razón por la que esa señora le dejó entrar a ese anciano junto a su marido. Y con ese dato, sabiendo que era un anciano, que tenía una nieta que estuvo enferma, y que era de Cacupé, se revolvió Cacupé a Tirato, a Tipiri, y por años, y nunca jamás le encontró al anciano ni a su nieta. Y recuerdo que en esa ocasión, cuando yo le pregunté, creo que durante caso, él me dice, ¿te iba a Cabe Caray? Anda yo como una novela. A no ser que la serie viejo y se ve en Dubái, pero según la época, cupete hoy y sube mes. Que por allí mi señora haya escuchado mal, pero ella segurísima que él le dijo que era de Cacupé. Entonces me dice él, ahora estoy convencido, me dice, hoy jalaña de yara, la uva que se da por petilla con uva que se. Yo estoy seguro que existe Dios y que probablemente Él me envió a ese ser junto a mí. Es la única respuesta. Cuando llegué a esa conclusión ya hace un tiempo, decidí ya no buscarlo más. Lo busqué demasiado mucho tiempo en la Yucuy. Y esta anécdota que les digo entra dentro de este caso por dos motivos. Primero que nada, porque la persona a la que le pasó esto es una persona que jamás creyó nada como esto, en el famoso Payé. Y al punto que nunca jamás admitió que era Payé. Y la cosa mucho menos. Pero lo notable está en que ella vio y me dice, eso no hay forma, yo no te voy a engañar, me dice. No tengo motivo para engañarte, sé a esa. A esa y Picambá, a esa de Incururú, esa Ñemongúa, me dice, con los ojos reventados, a justo la semana lo que sabe. Bueno, y cuando ocurrió eso, que hubo el grito que se fue, que él llevó la respiración, que la atendieron, y que después lo buscaron, nunca más lo encontraron. Y que seguido a eso que había pasado, supuestamente, realmente, este doctor comenzó a recuperar su condición normal de salud, hasta su muerte, vivió, no sé, 30 y pico años después. Pero lo que yo le había pedido permiso, yo llegué a publicar, y si en algún momento ustedes pueden buscar en internet, Cururú Niporaé, Cururú, así como escuchan, Niporaé, Nipora puso hay un puso, Cururú Niporaé. Le puse ese nombre y le leí a la señora, aclarando siempre que iba a respetar su deseo de nunca nombrar por sus nombres reales a los personajes, pero ella quedó encantada. Y yo también, porque sentí la necesidad de escribir esa historia. A mí le digo, ¿qué estás en la pollo? Siendo ahí que te me coñan en Brasil, iba a Macumba, una mujer en Dapa, era brujería. Siendo ahí ven a Ñeteguá. Yo no les estoy diciendo que sea cierto ni que crean. Lo que yo estoy haciendo en este momento es hacer lo que muchos abuelos o abuelas, papás o mamás, antiguamente hacían con nosotros. Por el Bogapú, llevaba un Ombegú Orere, o Casea Orere, el famoso caso en Ombegú. Y entonces, lo que quiero también con esto es darles la referencia de que así como existen los mitos, así como existen las leyendas que explican por qué existe tal o cual animal, por qué existe tal o cual vegetal, por qué existen las piedras, por qué esta ciudad se llama así o asá. También están los cuentos populares que incluyen a estos personajes, como el que acabo de contarles, uno de Payé, está el famoso Luisón, está el famoso Pombero, está el Pora, está Plata Gurubir, está el famoso Malavisión, ¿verdad? Están los famosos casos del Yacir Yateré. La gente cuenta, y repito, como acá contamos nosotros, se cuentan en otros países, son otros personajes, son otras historias,
donde probablemente haya mucha coincidencia, solamente cambian nombres. Acá le llamamos pora, en castellano fantasma, ahí seguramente Luisa sabe cómo se dice en inglés, ¿verdad? Fantasma. Pero son las ánimas, las almas en pena. Esas se escuchan en todas partes. Hay películas, el caso famoso del hombre lobo, que para nosotros acá es Luisón, ¿verdad? Esos cuentos son los que nosotros en este curso, así como acabo de contarles en guaraní, en castellano, vamos a ir conociendo. Aclaro muy bien, no es vamos a ir creyendo, no, vamos a ir conociendo porque forman parte de nuestra identidad y porque esos cuentos se cuentan en guaraní. Saíbe o en castellano, o en guaraní, ¿verdad? Y de que toda la gente en Paraguay conoce ciertos patrones de conducta con respecto a estos personajes. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, ¿alguno sabe cómo uno tiene que hacerse amigo del Caraypuijaré, el famoso Chopombé? A mí en la bebé, mañana sube cigarro un poco, y cigarro poco azul, mo tatacuave, por ejemplo. Mo oiga tú, a usted ibiracuave, comúnmente como le llaman la horqueta, un árbol que está por allí en el fondo. Esa eu niña nunca jautuñe opiña, oja mi bañe, dice la gente. Hay gente que le vio, que le tuvo en su casa. Le gusta estar allí en el fogón, en la cocina. De cumpliramos el 10, comín el 10, agua, no llamamos a en viendo yo como hay de, ya en el 10, allá de peso oye, la gente que en dame a mí, tapizado hoy coaba, tapizado en rúa, coa, oye, iba, siendo hay coche pecuri en 10, tengo se moinó sabe, antes de fijar el pité, el guatamos muy de covina, el icotenita, o sabe, antes hubiera hay que opinado, tu sabe, antes o sabe, tu piro ureñandúa, y ya peaja de hina, anemos inúmina, lleva. Pesar, iba sabe, antes de pora, a llevar y mi ina o pitu pa. Mi neina que todavía no alcanzaron la tranquilidad y la paz después de la muerte. Muchas veces se anuncia, hoy la gente, hoy la movimiento, lleva Pepe en duda, una palabra muy común acá es decir, cuando hay algo como eso, hoy la movimiento. En época de la guerra, por ejemplo, en esos lugares donde murieron tantas personas, hoy por ejemplo veía la caballería, o por ejemplo la tropa que viene y como que uno escucha una serie de ruidos de pisada y después se apagan totalmente, cierto, repito o no, eso no interesa. Lo que nosotros hacemos como personas que nos dedicamos a la cultura popular, honrando al folclore, que repito, no es un patrimonio nuestro, existe en todo el mundo, y lo que hacemos es rescatar estas historias y contarlas como se cuentan en cualquier lugar del mundo, entendiendo que allí están parte de estas tradiciones, de estas costumbres que tenemos, ¿verdad? De esos patrones de conducta. Por ejemplo, dicen que cuando aparece ese famoso personaje de Pora, hay gente que se anima, ¿verdad? De ella tipo me anima, o monguetá, que significa le habla, o bien el texto que veía, ni nunca jamás hay ver la gente, ni nunca jamás me animo a ver, habla monguetá. Y una de las formas que yo escuché muchas veces, que a mí me contaron, cuando le encara a la persona, a esa especie de ánima, le dice, de pa cristiano del mundo, cristiano del mundo.
refiriéndose a una persona, ¿no? En el concepto así paraguayo popular, todos somos cristianos y los cristianos somos personas. Después cristiano del mundo, y entonces se da el caso que a veces habla el ánima o el pora, y el que está de este lado le pregunta, ¿va a paricote de mí? Le importaba que te María a mí, una Ave María que se le pregunta. Tiene para en novena, la gente dice en novena, y de la novena, en novena, tiene para, le importaba que tiene novena. Tiene para pisar, le importa caridad, ni para añadir a pisar, caridad. Para imaginar alguna cosa que tenía. Bueno, esas supuestamente son tres maneras de encarar cuando ocurre eso, y vamos a suponer que el que está del otro lado pide que te María a mí. Que andas aquí con hipocresía de pecado. Entonces, oye, mujer de María, o pituma, no niña tu cabello. Llega todo yo de novena, 9 días, con la ñemboque. Upei bae, y catové era de Yapobe tenía caridad. La caridad era para mí, por ejemplo, Oyapoa, sabe del famoso santo árabe, chocolatada, tenía caruazú, tenía aomi, tenía, pesa, a peor ya por parir, de opitucube más. Y entonces esos son los patrones de conducta para, por ejemplo, los famosos casos de pora. Y en el caso, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del pora, eso. Para algunos, por ejemplo, el famoso entierro, plata de Uruguay, solamente se le muestra al que va a ser su dueño, Baquetá quiere decir riqueza. En Baquetá ya anda que hoy por abajo. Aroma no más lleva. A peña, que ya hoy por abajo más pero meñeta. Dice que el dueño, entre comillas, de ese entierro, que en muchos casos no fueron gran cosa, pero que cuentan que el dueño elegía a alguien en particular por sus condiciones, por ser buena gente, y de allí viene la costumbre que en muchos lugares siempre se suele decir, oye Jesús, camo de aniremos becuabaepe, dentro de coana pea, deremos beuramo y cusube pata. Si vos contás qué va a pasar, se va a convertir en ceniza todo eso, esa riqueza que estaba allí. Eso la gente sabe. Cómo, por ejemplo, se manifiesta, según algunos, por ejemplo, o esa la oberá, mi viñemo, algo tata, es como un hilo de fuego que ve en el camino, por ejemplo. O sea, cuando esa yaguaña caníba, o sea, cuando esa tenía de yoguaba, lleva o ataba, veja, o ve, que ven a ciertas ánimas que se mueven y después desaparecen. Dice que esas son algunas señas, algunos signos de que hay un entierro por allí. Y la gente que se tomó la costumbre, por ejemplo, en estos lugares donde ocurrieron estas grandes batallas, de ir con un aparato, con un detector de metal, entiendo que de oro y cosas por el estilo. Y por ejemplo, yo he conocido a varias personas que los viernes de noche o sábado solían ir, por ejemplo, acá a la zona del Cibillal, a la zona de Piriberuí, a hacer sus búsquedas muy pacientes. Algunos encontraron, según se cuenta siempre, ñanera nos tienta, ñanera purupia es jamás, purúa y jamás, nos tienta para usar rápido y para usar mal, y que hay mucha gente que cae en eso y después pierde todo y queda más pobre de lo que estaba al principio, que eso es como un castigo, y que la tendencia es más bien a saber usar y hacer lo que comúnmente se llama el poromboyopoy. El poromboyopoy es escena y me queda a mí similera bizarra, darle un poco esa caridad con el vecino, con el amigo, la indiañonte. Es lo que se dice, es lo que se cuenta del famoso plata y rubí.
Y otra cosa que también siempre suele contarse al respecto es que solamente se puede encontrar plata de vivir en la trayectoria de las batallas de la guerra del 70. Es decir, todo ese camino de Pilar, viniendo por Villeta, pasando por Asunción, Luque, Piribebuy, yendo allí por Caraguatagüí, hacia Santaní, hacia Curubatí, allí por las costas del Maracaybo. Dicen que hasta el propio Cerro Corá, que en ese trayecto uno va a encontrar. Pero no puede encontrar plata de vivir, por ejemplo, en Ciudad del Este, porque por allí no fue el curso de la guerra. No va a encontrar eso, qué sé yo, allá en la costa del Panamá, en Encarnación. ¿No? Que tiene que ser en ese trayecto donde lo que se cuenta es que la gente, en la medida, sobre todo después de la huida ya de Asunción hacia Luque, Piribebuy y compañía, lo que hacían era sacarse todo peso de encima y tratar de ir lo más liviano. Y lo que se enterraba eran, por ejemplo, los anillos, los aros, por ejemplo, los collares, las pulseras, monedas, billetes. Ponían, dicen que siempre, que el más que menos tenía su cananeguaí, una especie de baúl pequeñito, o bien un bobirú en alguna otra cosa, en otro recipiente. Algunos decían inclusive había unas cantarillas se les decía que no eran muy grandes, que eran unos cántaros pequeños, con 2 bocas de entrada. Dicen que también en eso. Y que los que se iban escapando, se iban en la retirada con López, buscaban un lugar que tenía características así bien específicas, que vamos a suponer que ellos terminaban la guerra y quedaban vivos. La idea era volver y retomar esos objetos de valor, eran de ellos. Entonces trataban siempre de recordar una imagen del lugar donde había 3 piedras, qué sé yo, 4 árboles juntos, un arroyo grande, cosas así que podían ser como una especie de clave para, si quedaban vivos, volver al lugar y recuperar esas pertenencias. Y bueno, y eso es lo que dicen, que los que murieron finalmente, como que vinieron cerca de su objeto de valor y sus almas quedaron allí buscando a alguien a quien heredar. Pero ese alguien tenía que ser elegido por ellos. Y esta namoina deben de oír y sacata. La namoina no me va de esa namoina. El peaje y a huesa de oye, sacaron de que nada, ni hemos bebido a ver, hemos becunde, y sube pata. Si vos contás esa riqueza, se va a convertir en ceniza. Bueno, esos son lo que se conocen como patrones, que quien más y el menos que vive acá en Paraguay sabe, por ejemplo, que al bombero le tenemos que poner caña, le podemos poner cigarro, tabaco, le podemos poner miel. ¿Para qué? Para que se haga mío nuestro. Por ejemplo, cómo se le siente a él con el famoso piñar tipo pollito, o el relincho de un caballo, imita sonidos animales. Por ejemplo, amor, ejemplo, guapeteo, oye, pesa, ¿verdad? Y el hecho de mantener esas buenas relaciones, porque pensaba imposible, muy imposible ahí. Antes imposible ahí te hija, y que tú sabes. Ya gente puede golpear, por lo menos de una manera, hablando en términos así más fuertes, de una forma violenta inclusive, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en uno de los cuentos que me contaban, decía un señor que se enojó con él, el Caraípo y Jaré, y que lo ató. En el interior existe, en vez de la cama esta que conocemos, tipo somier y compañía, la gente allá le llama trama. La trama es el cuero de vaca cruzado así en forma de figuras rectangulares, que uno va atando eso en cuadro, y directamente uno se acuesta sobre la piel de la vaca, pero en cortes así tipo tejido. Y dice que al señor con el cual se enojó, él le ata de pies y manos, ¿verdad? A las 4 esquinas de su cama. Y sin que nadie sepa,
él pedía socorro, los vecinos van al otro día, lo encuentran a él y lo encuentran boca abajo, la cama, la trama, suerte que no era nada pesada, abajo de él y él atado de pies y manos. Y el Señor me juró, recontra juró de que eso ocurrió. Y por las dudas le trajo a un vecino que fue el que vino y me contó a mí, no sé, ayúdame, su vego ave, socorro le logré, decía el Señor. Insisto mucho yo con lo que le dije, es parte de lo que vamos a desarrollar, de lo que vamos a conocer, pero que en este caso tiene esa sola finalidad, conocer, y cada uno de ustedes va a elegir qué hacer con eso. Conocer esos aspectos, digamos, culturales, esos aspectos que hacen a los cuentos populares, que nosotros le llamamos caso Ñemombe'ú, nos ayudan a entender también algo muy importante. Ñanderekó Paraguay, Ñanderekó Guaraní, Nico Ojasareñe Erupi, Ñañe Jape Yecobe, de Puriguazui Imabe, Cojangaje Tamiema. Andahiare veré etadeo yoñe enteba ando jai cuaiva no moñe en cuaiva. Hace muy poco tiempo toda la tradición cultural era de transmisión oral, ya que mucha gente no sabía leer ni escribir. Entonces lo más común era por eso yo vaya a casear, yo a Mombeúta, ¿verdad? Y a través del Mombeú todo el mundo sabe cómo preparar tereré, todo el mundo sabe cómo hacer una artesanía, todo el mundo sabe preparar las comidas típicas, todo a través del Mombeú. No hay ninguna artesana que vaya a ir a traer allá del fondo una feroz enciclopedia de 10 tomos, cómo se hace ñandutí, o va a traer otra enciclopedia de 7 tomos, cómo se hace el aucoí. Grande pori. Va ese cuadro con Ñacaray, va ese cuadro Caray, y tú vas. Mombe'ú Jaguere, Mombe'ú o Heshauka Jaguere. Jaupeji ima sube, yo hago a Yayapo, yo que Yayapo. Apeabe Ñande, Peñane, también el Cabe, Yaguere Coa, Ñande Ñañe, Ebeco, Saí o Ñande Putebe, Ñande Putebe, o Jaiba, Jaumoñeva. Esta Teremba Ñande Ñamborazá, Ñe Lupibe. Prácticamente todas nuestras experiencias pasaron y pasan a través de la oralidad. De ahí con una pizza jabe, y con una, a pea y con una mavi, tan va en esa catañante. Mi guaraní cuera, mi guaraní, mi ñande cuera, a cuera no jairi, a cuera no moñeeri. Ellos no leen y ellos no escriben. Hoy, obviamente, ya existen muchos nativos indígenas que leen y escriben y tienen títulos universitarios, pero una gran mayoría de la población siempre mantuvo esa tradición también después traspasada, transcultural paraguayo, de la tradición oral. Acuerdo hoy mía vive de cojabe, hoy coa papeñe erupive, añe erupive acuerdo bojasá apisabe, bojasaita irabe, bojasaita irabe. Acuerdo allí auto pecuarajine sengotio, hacia donde sale el sol, al este. Peotio oí y Wilmanaé, hacia allí está la tierra sin mal. Peotio yajaba en hacia allí tenemos que ir. Ajá, espera, Uicopesa, o Guatajabe, o Jecabe, Guarafinesepe, Anacé. Apeape, Amombe, Mejecope, Acuera, Pesa, Oyecopa, Oñe, Japente, de Pori, ya puede pecuera, o Huerecoa, Mimba, Ecuatiare. De Pori, ya puede pecuera, y ese hecho es lo que, digamos, se convirtió en una herencia muy fuerte de la tradición guaraní en la paraguaya, al punto que, repito, hasta hoy, muchísima gente, sobre todo abuelos y abuelas, siguen transmitiendo su conocimiento a través de la palabra hablada, a través de la oralidad. Existen personas que le llaman a eso oratura, en vez de llamarle letra, literatura, hay gente que le dice oratura. Como es oral, se dice que es oratura por eso. Y cuando ya las poesías, los cuentos se escriben, es literatura. Pero mientras quedan en la palabra, mucha gente le dio el nombre de oratura.
a esto que les estoy contando. Imagínate, era caso ni hombre. Una cuestión más que les quiero comentar, que es un campo bastante amplio y nosotros lo vamos a ir desarrollando por parte, clase de por medio, como solemos hacer, una de gramática y conversación, otra de literatura, de cultura y folclore. De estos personajes, les decía Pora, Pombero, Plata y Vivir, que en realidad es el entierro, más que un personaje, es el entierro de la riqueza durante la guerra del 70. Luego está el Payé, que les contaba que es como para nosotros de este lado, una especie de brujería, porque los brasileños a lo mejor le llaman macumba, tiene varios nombres. Eso tiene, repito, una serie así de patrones que uno fácilmente dice: esto es Pombero, esto es Plata de Bebé, esto es Payé. Y dentro de eso está, por ejemplo, el famoso Yacir Yateré. Yacir Yateré, ustedes le pueden preguntar a cualquiera, sobre todo personas con una cierta edad, 30 para arriba, y todavía más si es que vivió en el interior del país, le van a contar que, si ustedes le preguntan cuál es la forma, le va a decir que te invita y cada apellido, Ruito y Ruito, es Sarobui. Ya me encanta, dice la gente. O mañana ya me encanta. Produce un encantamiento con la mirada. Y eso es lo que hace que la gente quede como hipnotizada, ¿verdad? Y que no diga nada, no haga nada. En la tradición nuestra, uno de esos patrones de conducta que están relacionados al Yacir Yateré es el famoso tema de Asayecuere, Coman de Anareque, Erequeana. Alguien de que éramos o de Yacir Yateré. O una de Yacir Yateré de Erajá, que han embotado Graíta. Y de allí quedó esa tradición siempre de que llegaba la siesta después de la comida, pero a Paiteo y no a qué. Al Kobe que lleve Yacir Yateré. Otro también, en una versión distinta, habla del famoso Curupilas 12. Ahí ya tuvo una Erajá, y entonces dentro de eso hay una historia. Al contarles esto quiero resaltar siempre la cuestión siguiente, que de algunos de estos cuentos que más me llamaron la atención, sabiendo de quiénes venían, quiénes me contaron, yo traté un poquitito no profundamente, no muy profundamente, les aclaro, pero hasta donde me dio la posibilidad de ir a corroborar ciertos datos, algunas cosas que me llamaron la atención, en fin. Y en este caso ocurrió esto, ¿verdad? Esto ocurrió en la zona de Piribebé. Contó un amigo, me decía él que vivía con su papá en el interior de una compañía de Piribebé. Lo cobre, vuelve a hacer Sococue, me decía. Sococue. Él trabajó toda la vida en la chacra. A Rocomi, a Nagendie, Oremita y ante andar por ahí Cajatá. El co permió yere ahora ya oye, Mayugo, a ver, ya puedo, mañana, ya puedo. A pisa, pues, oye, más subir. Ya, eran tan traviesos que le acompañaban al papá, pero casi nunca hacían lo que el papá le pedía, por lo menos para colaborar con él en el trabajo. Y él siempre le encargaba a sus hijos a ni que pisajago el pitamo me dice a que pisenda y coay en la va de Yerere, le decía, porque la chacra que tenía estaba un poco retirada de la casa, no estaban en el patio de la casa, se caminaba unos cuantos metros. Y dice que en una de esas él tenía un hermano, que entre él y el hermano era más acá, se le decía Caloí era su hermano, y dice que estaba haciendo con el papá, estaban depositando la semilla en el suelo, ya iba poniendo la semilla, y en ese movimiento que llevaba en una bolsita, allí estaban las semillas, eran semillas de sandía y compañía,
abría con un palo un montolope y a Pedro Moibe sandía menona en eso. Era un niño sandía, un niño melón, un niño sandía, un niño melón. Una línea, plantaban toditas las semillas de sandía y otras las de melón. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que en una de esas, el papá, fue el papá que esta vez falló, no fue el hijo. El hijo estaba poniendo la semilla y no se dio cuenta, como él estaba agachado allí descargando y poniendo la semilla. Bueno, y no se dio cuenta que el papá se había quedado atrás, se fue a tomar tereré. Y dice que y lo único que ya después contó, porque esto que ya les cuento ahora en adelante, es el afectado, contó lo último que él recordó de lo que le pasó. La llevó tu amigo y se para él, un yembo y besa, hoy canón, hace paso el se pone en pie y él siente que alguien le toca acá la espalda. Hoy una señantoña, se llama a papá, yo pensé que era papá. Y entonces, una pena es después continuó un poquitito más, me levanté otra vez, ella no llegó a la señantoña, ya otra vez le tocaba la espalda. Ella es papá, ella papá le decía. Y continuó otra vez. Y dice que en la tercera, le vuelve a tocar acá y se da la vuelta a él. Y mira hacia arriba, no ve nada, pero mira hacia abajo, ahora yo con mil la mitad y rubito, veanla, y mando, y bebe la mitad y un guasa a ver si ve el hipo, a llevar hoy poco y firme, mitad y ve, a bebe a esa de pavo. Cuando le pasó la mano, dice, a esa ya no se acordó de nada, hasta que dice que la familia le buscó papá, vecino, un día, 2 días, 4 días, a ver, y la caloría, o cañete en la caloría. Y el papá mucho menos entendía porque él estaba con él hasta un ratito antes, era imposible que se pierda allí. Y él lo único que recordaba era que hasta ese momento le agarró la mano a Pepe Oguatá y mira a Pepe Saraya. ¿Qué pasó? El equivalente de 4 días después, él como que se despierta. Y lo que él contó, yo le puedo decir que es increíble, ¿verdad? Pero él no hubo forma de que cambie la historia, ni contó 20 veces, contó de la misma forma. Existe una especie de lomada que estaba más o menos 5 kilómetros del lugar, conocido todos los vecinos, pero no era un lugar muy frecuentado, una lomada, una especie de pequeño cerro, y en ese cerro había estaba lleno de plantas de caraguatá, esas que son espinosas, ¿me explico? La caraguatá, ya, esa planta gruesa, de hojas largas, duras, pero con espina, antimbá. Y esa planta, lleno, caraguatatí le dice la gente, caraguatatí, ¿qué quiere decir? Que está lleno de caraguatá. Y él lo único que se acuerda es que de golpe, como que se despertó. ¿Y dónde se encontró él? Rodeado, hacia un pequeño espacio donde él estaba sentado, y llenito todo el caraguatatí alrededor de él. Cuando él se da cuenta de eso, y para más que estaban allí con sus espinas allí, comienza a pedir socorro, se cultivó mina, tengo fulano, que vean. Y por esas cosas de la vida, unos cuantos vecinos de allí estaban trabajando no muy lejos allí en otra chacrita y escuchan el pedido de socorro. Y él seguía gritando socorro, y él dice que los señores le hablaron, eran 2 señores. Y se guapa y me se caloína, caipulano la guapa y me caraguatatí, le dice. Y dice que se van acercando los señores y llegan hasta el lugar donde estaba efectivamente empezaba el caraguatatí. Amor, la media guapa, y jubilan de poro, dica tú y guapa la caraguatá, una tile, está lleno de espinas de caraguatá. Y entonces dice que los señores comienzan a entrar con sus machetes, van rompiendo el caraguatá como pueden, ¿verdad?
y le pedían al que hable, que hablaron, votan en el habla. Bueno, dice que así llegaron y le encontraron casi en la mitad del Caraguatá, sentado en mitad de allí, ¿verdad? Y nunca jamás nadie supo cómo ya lo llevó allí. Y un poco que se ve, las hermanos lo que por nadie. Como que una semana que más un obrero de esa cuadra se la prácticamente con un gala ahora como ajeno ni de ore. Hoy fui a Peterí para verlo de cosas y mamá dio ni muy me ahora hace la pidió de tu para ver la pasión húngara y llegar que sube. Le llevaban hasta la iglesia de pidió de Will, lo volvieron a bautizar. Apenas y la UPP opera Javier la Calopí. A la Oberajaba que supe, que era el famoso Yasiria TV. A veces tenía esa vieja nomba o Javier, la Itúa, o incluirla con pueblo. A veces me doña Lula poco va a hacer, a una Itúa, a veces muy bajable, o mañana, o yo creo que a un mañana, ese me invita ahí, pero la gente que guía, ya me encanta la Gesapa. Es como que nos encanta, produce un encantamiento con la vista, y eso es lo que en este caso ocurrió con este niño Calopí en la zona de Piribebuy. Yo llegué a conocer el lugar donde le encontraron, me llamó tanto la atención, no hablé con los dos señores, pero hablé con uno y él me dijo, obrero, la obrero, machete, bebero, Cristino, por la Caraguatá, hasta que lo majé la de hoy, me metí en 6 metros de la hora Cristina Caraguatá. Viste, y se va la mujer para hacer de cuatro y no me dice el Señor. Bueno, cosas, sí, no es para creer, pero por lo menos para conocer pintoresco este personaje, impresionante. Yo les aseguro que a lo mejor más de una de ustedes habrá escuchado algo como esto. Yo sigo insistiéndole a toda la gente, incluida a ustedes, si conocen cuentos como estos, si escuchan. Acá me dice Luisa, yo escuché, conoce, probablemente también como el tema de Alejandra, como todos los que están dentro del curso. Sería tan interesante que por lo menos en forma breve escriban, si saben uno, si recuerdan quién les contó, si fue mamá, como no será mover sobre tal cosa, a pesar, no hace falta que sea una historia larga, pero no saben ustedes lo valioso que puede ser ese aporte de parte de ustedes. Entonces, yo les quiero anticipar que no les digo ahora, ya claro, no les digo ahora, pero probablemente de aquí a un mes más o menos, cuando yo les pida una redacción cortita que ustedes vayan haciendo así, como les mostré la vez pasada, un sustantivo, un verbo, un complemento, un sustantivo, un verbo, un complemento, punto aparte, ¿verdad? Usando un sistema básico inicial, y a plantearles que me escriban una de estas historias, si es que ustedes conocen o si alguna que ustedes escucharon. Yo creo que eso va a hacernos muy bien a todos y nos va a permitir rescatar estas manifestaciones culturales que nos definen como nación, que nos identifican, que hacen de nosotros paraguayos y gente que tiene su propia manera de vivir, su propio estilo de vida. Nosotros somos los que vivimos entre el Beyú, el Cipá, el Tereré, nosotros somos los que vivimos entre el Pora, Bombero, Plata de Río. Tenemos una cultura tan rica, tan linda, y en esta víspera del Día del Folclore, yo creo que no hay mejor manera que celebrar que con uno de estos cuentos. Y en guaraní o en español, como quiera Luisa, diga tú, la cuestión es rescatar, no te preocupes, hasta si por esa cosa es la vida te resulta más práctico en este momento escribir en inglés, hasta en inglés puedes escribir y después vamos a cargarnos de traducir, pero sinceramente te digo, va a ser peor que pasa al olvido eso que vos sabés y que nunca jamás nadie sepa, que vos nos cuentes y que acá con la ayuda de Fernando y de la gente de JIP nosotros podamos crear en algún rinconcito allí de nuestras publicaciones un escrito de Luisa o de Alejandra o de los demás miembros del grupo, poniendo allí un aporte de Luisa, una historia que ella escuchó,
estando acá o estando en algún otro lugar. En la siguiente, Luisa, yo te voy a contar la historia de un amigo. Esto va a ser increíble. Esto solamente a un paraguayito le puede pasar, a una paraguayita. Se fue a estudiar a los Estados Unidos y el bombero que siempre le acompañó y le cuidó en el barrio San Vicente de Asunción, viviendo en la casa siendo joven, no van a creer, se fue con él a San Francisco, en California, Estados Unidos, y se le manifestó según él allá. Ahí te ir por un lado, por otro lado, y la gente que ya subí, oye, tu abuela, ojo, la bombero de Estados Unidos, dice 10. Bueno, le voy a contar, es una historia de película. Y un amigo que efectivamente es arquitecto hoy y siendo estudiante consiguió una beca para parar a San Francisco, Estados Unidos. Y bueno, hay una cosa espectacular. Un día le vino alguien para robar la pieza y dice que allí se le manifestó y que él tenía una forma de reconocimiento con él, porque según él vivió muchos años acompañado de él acá en Asunción, en el barrio San Vicente, y cuando fue allá se le manifestó. La serie ya hay años, o a veces fue que vas a inventar años un tapata, años un tapado hasta ya o hubo a veces fue que y decía, él nunca decía bombero, se socia, dije que eso le vamos a contar en la siguiente. Bueno, con esto nosotros nos anticipamos al día tan especial de mañana. Ojalá que donde quiera que ustedes estén le puedan meter en homenaje al Día del Folclore, al Tabarandú, un chavo de mate, un chavo de tereré, si pueden preparar un cipá, cipaguazú, por ahí un boriborí. No va a estar mal si tienen, por ejemplo, una prenda de aucoí, ponerse mañana. Usar un poco de guaraní, aunque yo sé que Luisa está un poco lejos, ¿verdad? Pero mira, lo que Luisa, yo juego bien de la país, ¿verdad? Mi norteamericano dice un mañambata donde yo puedo hacer tan para eso de que era eso de que va este coba, va esa de comer en eso de que ahí puruña de guaraní con algo. En que pego una no esta en de guaraní me pone Luisa, bueno. Oí mal, bueno, lo hizo. Igual Alejandra, ustedes se dieron cuenta que la clase de hoy la hicimos ya mucho más guaraní, que es lo que siempre le estaba diciendo, y la idea es que ustedes vayan escuchando y que anoten si hay algunas ejecuciones. Trato de hacer siempre la traducción, pero como es en vivo y en directo, esto no tiene ningún tipo digamos, de documento acá frente a mi vista, es lo que en este caso hace seguramente más agradable la clase. Pues si ya leer tampoco no va a tener mucho sentido, lo va a hacer más sencillo que yo le diga a ustedes, lean y bueno, y punto. La idea pasa por contarle y hacerlo de la manera más agradable. Ahora ya te pedimos a ya yo que ya no te está para por vender uva. Ahora ya te mande pedime hasta pedazo con este copilare. Espectacular.